buenas, queridos amigos, amigas, Canal Málaga Televisión, yo con mi entradilla habitual, Diversos Plus, diversidad aquí desde esta tele pública que desde el respeto máximo hablamos de diversidad. La diversidad tiene a veces un apellido bastante común cuando hablamos de diversidad, que es la cultura, y si ya hablamos de cultura audiovisual, mucho más. Hoy tengo la inmensa fortuna de contar con una persona con muchísimo éxito, que le hemos pillado por aquí, por la ciudad, y tengo nada más y nada menos que el honor que presentaros a Ramón Salazar. Bienvenido, Ramón. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, un verdadero placer que estés en Diversos Plus. Para mí también. Este programa de diversidad se fundamenta mucho en personas que somos visibles, valga la redundancia, pero sobre todo desde la cultura, porque la cultura es una herramienta básica en esto de la diversidad. ¿Tú cómo utilizas esa herramienta? Yo desde que empecé lo que he intentado es que la representación LGTBI en mis películas estén integradas de la manera más orgánica y más natural, intentando que la sexualidad de los personajes no sea el motor de la historia, sino su fundamento humano, ¿no? Y para mí eso siempre ha sido clave, ¿no? Independientemente de que en mis películas hubiese personajes secundarios o personajes principales que estuviesen ligados al colectivo. Pero siempre intentando que los personajes tengan un fondo humano, sean de donde sean. O sean como sean. O sean como sean, efectivamente. Ramón, cuando nosotros explicamos esto, que entre nosotros es una forma muy natural y en este espacio de confort, que aquí estamos fantásticos, yo puedo decir que soy homosexual, tú puedes hablar de tus películas, de tus personajes, de tu orientación sexual, etc. Esto, ¿cómo hacemos que se contagie a esos otros mundos donde es tan beligerante esta posición natural que tú y yo tenemos aquí? Yo creo que haciéndolo, o sea, que mostrándonos nosotros de manera natural. O sea, yo nunca he escondido mi sexualidad, nunca he intentado censurar nada en lo que escribo, tener siempre un punto de motor importante con respecto a las historias que se cuentan. Y bueno, yo siempre creo que la lucha de cada uno la tiene que hacer desde el lugar donde se siente más cómodo, ¿no? En mi caso es desde contar las historias, ¿no? Y yo esa es la plataforma que utilizo para sensibilizar al espectador, no solo en lo que concierne a nuestra sexualidad, sino en lo que concierne también en cuanto a valores humanos, ¿no? Que para mí es siempre lo más importante, ¿no? Cómo se comportan los personajes y cuál es el fondo de esos personajes, sean como sean. Cuando un creador, yo soy poeta y tú eres obviamente un director de cine y de series maravilloso, crea, a veces tenemos órdenes de prelación para decidir cuál es el mejor, cuál es el peor, de quién estoy más orgulloso, qué libro yo detesto, qué libro apuesto por él, aunque sea el cuarto que escribí. Tú, de todos tus hijos, hijas o hijes, ¿cuál decides que es el que está en ese orden? Pues mira, es que yo con los años, acabo de cumplir 50. Sí, además eres Géminis. Soy Géminis, sí. Efectivamente. Y no es que me hayáis pillado, es que vivo aquí. Desde hace ya, o sea, yo soy de aquí, pero he vuelto y ahora mi residencia es aquí y ya me muevo también mucho a donde sea, pero sobre todo también porque yo creo que el proyecto, no el que más me gusta, pero desde luego el que más ilusión tengo es el que llevo ahora encerrado aquí en Torremolinos escribiendo 15 meses ya, que es la historia de cómo se conocieron mis padres. Yo soy hijo del turismo de la Costa del Sol, mi madre es holandesa y mi padre es malagueño, y se conocieron en el año 71, y entonces voy a contar su historia para mostrar lo que fue Torremolinos en aquella época, ¿no? Que mucha gente no lo sabe, pero Torremolinos estuvo absolutamente a la vanguardia de todo, incluso de libertades, ¿no? Pues porque el franquismo giró la cara hacia otro lado y se permitió aquí que Torremolinos se convirtiese en una especie de burbuja, de isla de libertad, ¿no? Sí, la cuestión de las divisas importó mucho, creo. La entrada de divisas fue lo más importante, de hecho. Y entonces voy a contar la historia de mis padres en el año 71 y aprovechar
para enseñar cómo era el Torremolinos de la época, que era para que la gente se haga una idea, era una mezcla entre una película de Fellini y una de Berlanga, ¿no? Era esa explosión de libertad, de individualismo y de gente con sensación de eternidad. Ahora mismo estoy como emborrachado, ¿no?, de ese proyecto, porque ha sido fantástico explorar mis orígenes a la vez que explorar los orígenes de Torremolinos durante más de un año, ¿no? Entonces, para mí ese proyecto ahora es como el que me mueve, ¿no? Y después de los proyectos que ya tengo hecho, yo no me quedo con el resultado final. De hecho, muy pocas veces he visto las películas terminadas una vez que están ya cedidas al mundo, ¿no? Lo que me quedo son con las experiencias, ¿no? Para mí lo importante de mi profesión es el trayecto que va desde que tienes una idea y la empiezas a escribir hasta que das por finalizada la película y la entregas para el estreno, ¿no? Luego la acompañas un poco en algún festival y tal, pero ahí ya no te pertenece, ¿no? Pero ese trayecto que genera una memoria emocional en tu vida para siempre, ¿no? Yo creo que es lo que marca los proyectos. Y desde luego cada una de las pelis que he hecho tiene un momento, ha marcado una memoria muy importante en mi vida, ¿no? Piedras fue mi primera película, que además competimos en la Berlinale, y por eso esa película para mí tiene un sitio muy especial, sobre todo porque también tuve la oportunidad de trabajar con 5 actrices maravillosas cuando era muy joven. Y luego ya por una cuestión de madurez, La enfermedad del domingo ha sido una película donde me he enfrentado al cine desde un punto de vista mucho más adulto, mucho más sereno, solo con 2 actrices. En otras películas yo había trabajado más con repartos corales y con mucho bullicio, y aquello fue como un ejercicio como de fineza y de disfrute, ¿no?, muy sutil, con Susi Sánchez y con Bárbara Leni. Esa película, lo que fue el trayecto de hacerla, fue una delicia. Y luego, por ejemplo, en Élite, que lo que me encantó de ese proyecto es que tuve la oportunidad, o sea, yo cuando leí los guiones de Élite no me parecieron excesivamente para tirar cohetes, pero de repente vi que había 12 personajes protagonistas que tenían que tener 16 años, aunque nadie tuvo 16 años, y ahí vi la oportunidad de embarcarme en un proyecto donde probablemente iba a trabajar con los actores que iban a ser la nueva generación de actores españoles, ¿no? Y lo que pedí es que me dieran 2 meses de ensayos para poder conocer a ese grupo de gente, y fue también conocer a gente tan joven hizo que yo tuviese totalmente, de una energía totalmente diferente a la mía, y nos retroalimentamos de una manera brutal. Hicimos un trabajo precioso en ese previo al rodaje de la serie. Entonces ya te digo, ahí cada uno, claro, tiene un calado emocional en mí que te podría decir, y probablemente acabarían todas en el número 1. Eso nos pasa a todos los creadores, que dedo me corto, ¿no? Que dedo me corto, que podemos excluir uno del otro. De todas formas, mi pregunta te ha llevado directamente a lo de hijo, hija, hije, te ha llegado directamente a pensar lo de la historia de tus padres, que sí, es absolutamente maravillosa. Eso se imbrica directamente en la red memorialística que se está configurando en la ciudad de Torremolinos con respecto a los orígenes, exacto, del movimiento LGTBI, que está absolutamente relacionado con ese mundo de libertades del que tú hablabas, porque si bien ocurrieron cosas desagradables, como lo que ocurrió en el pasaje Begoña... Bueno, pero es que de eso va la serie. De eso va la serie. Sí. Pues no te hago spoiler, pero no lo sabía. Pero sí es cierto que es muy necesario contar todo eso, porque sí, es que hay muchas generaciones actuales que no lo conocen, y de hecho, muy importante. Es una miniserie de 6 capítulos, ¿no? Y con un reparto coral, con la idea de que esa coralidad muestre la diversidad que había en Torremolinos, ¿no? Extranjeros, razas, sexualidad, o sea, también de una manera muy bonita, porque son personajes que podían tener deseos con respecto al género o a la sexualidad, pero no tenían las herramientas que se tiene ahora. Entonces, ha sido muy bonito también explorar los deseos de personajes sin saber lo que realmente estaban sintiendo, o peor todavía, pensando que no iban a poder alcanzar esos sueños, ¿no?, por el momento en el que vivían.
Entonces ha sido, ya te digo, la coralidad de la serie ha permitido hacer un retrato no solo de personajes muy ligados al colectivo, sino también a lo que fue Torremolinos, que aunque la historia se cuenta los 6 días previos a la Gran Redada y casi todo es en el pasaje Begoña, lo que se trata es que en esos 6 días y con un reparto coral se pueda intuir lo que fue Torremolinos a lo largo de 3 décadas, ¿no? Bueno, me parece interesantísimo. Estás poniendo todos los factores para que estemos ahí todos pendientes de esto que estás creando. Porque sobre todo para un espacio como este que estamos hablando de diversidad y de visibilidad. Exacto. Y esa visibilidad que es la visibilidad matriz en la que puede explicar todo lo que está sucediendo posteriormente y que a veces no se entiende, ¿no? ¿Por qué crees que hoy en día ha nacido o ha brotado este miedo a nuestra visibilidad, a nuestro ser o a esta libertad? Mira, yo creo que no es algo nuevo, o sea, es cíclico. Yo creo que conquistamos cosas, entra el miedo, se levantan de las tumbas y tenemos que volver a luchar para conquistar. Pero no pasa nada, ha llegado el momento de volver a las barricadas un poquito y con, ya te digo, desde donde cada uno pueda visibilizarnos, elevar la voz, conquistar de nuevo los derechos que nos vayan quitando y ya está, no pasa nada. O sea, yo creo que tampoco hay que entrar en pánico, sino entender que esto siempre ha sido así. Es decir, cuando se conquistan derechos, a otra parte pues le entran miedos y tratan de quitarlos y así llevamos desde... In illo tempore. Exacto. In illo tempore. Pero volviendo al tempore... tú te formaste aquí, eres de aquí, obviamente. Sí. ¿Cómo fueron esos principios? ¿Cómo fueron esos comienzos? Porque, por llevarlo a mi terreno, para trasladar la pregunta, porque aquí el protagonista eres tú, no el entrevistador, mis comienzos fueron bellos por la explosión, por cómo crecí como persona, porque tenemos casi la misma edad y nos tocó vivir un momento de crecimiento, ¿no? El descubrimiento, ¿no? Más que crecimiento. ¿Tú cómo descubriste toda esta faceta en una ciudad, Málaga, en una provincia, en un lugar tan cerca de Torremolinos, que explosionó de nuevo? Claro, yo es que... a ver, yo donde fui al colegio y donde crecí y tal, fue en Churriana. O sea, yo soy de allí. Y luego ya en el instituto sí ya me trasladé a Torremolinos. Pero para mí no fue fácil. Es decir, yo recuerdo pues años 80, mucho bullying en el colegio, no solo por parte de compañeros, sino por parte de profesores también. Eso era además una cosa como muy tremenda y que la recuerdo de manera muy vivida. También mucha protección por parte de compañeras, de amigas, es decir... Siempre han sido nuestras aliadas. Siempre han sido nuestras aliadas. Yo hice una reflexión hace unos años sobre por qué en mi cine hay tantas mujeres y yo decía, me hacen esta pregunta y muchas veces no sé qué contestar, hasta que empecé a decir, bueno, voy a darle pensamiento y a ver qué pasa aquí. Y claro, me di cuenta que desde el patio del colegio, y no solo desde el patio del colegio, sino las mujeres en mi familia, me protegieron con respecto a cualquier tipo de acoso, ¿no? A burlas, a agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he visto a las mujeres poderosas haciendo una barrera para defenderme, ¿no? Y yo creo que por eso hay un impulso en mis historias por ponerlas arriba del todo, ¿no? Y en el instituto tampoco fue fuerte. Lo que pasa es que en el instituto, desde el principio, yo tuve ya un refugio que fue el teatro. Y entonces había un grupo de teatro, el grupo de teatro no conseguí entrar, pero se disolvió. Y entonces yo con 18 años decidí llevar yo el grupo de teatro del instituto durante 4 años. Y eso fue como una especie de santuario, ¿no? Por donde pasó muchísima gente cada curso, hacíamos 2 obras de teatro al año y entonces eso fue como una especie de lugar sagrado de protección donde descubrí el poder que tenía el hecho de traducir el miedo en creatividad. Eso me lleva al principio de nuestra conversación, la cultura como herramienta básica a la hora de la visibilidad y vivir la diversidad desde la plenitud más absoluta. Y de la libertad. ¿Cómo se pasa a peor, detrás de la cámara o delante de la cámara? Delante.
Es que quería distendir un poco. No, adelante. No, de hecho, yo estudié aquí interpretación en Málaga, en la Escuela de Arte Dramático. Y yo quería ser actor. Mirar el currículum. Y cuando llegué a Madrid dije... Durante la carrera me di cuenta que había algo mucho más interesante y era toda la parte de crear el entorno, de crear el espacio, de ayudar a los actores. Entonces a mí me fascinó, me ayudó mucho estudiar toda la carrera de arte dramático para saber cuáles son las herramientas que un actor necesita por parte de un director. Y eso muchos de los actores con los que he trabajado me lo dicen, ¿no? Cómo se nota que has sido actor, porque sabes la empatía y la sutileza con la que tienes que trabajar con nuestras emociones. Pero yo me siento súper cómodo detrás de una cámara. Manejando los hilos. Pero no siendo un hilo. No. Lo decía precisamente por empatar, ¿no? Por romper un poco, porque a principio se te notaba, ahora estamos en una conversación mucho más relajada. Yo estoy mucho mejor delante que detrás, porque detrás... Se nota. Detrás, el universo de los hilos puede ser para mí infinito, no sabría hilvanarlos bien, sin embargo, delante yo sé cómo hilvanar mi conversación y vivimos esta naturalidad. Y de hecho, lo disfruto muchísimo. ¿Tú qué disfrutas más? ¿En el teatro, en la serie, en el cine? A mí es que los procesos creativos... ¿No los distingues? No los distingo, pero para nada. Ya las series con las películas mucho menos, porque prácticamente rodamos en los mismos formatos y tal. Simplemente que entras en un periodo mucho más largo. Me encantan las series por la posibilidad de desarrollar los personajes y las historias a lo largo del tiempo y creando arcos mucho más grandes, ¿no? Me gusta el cine porque al final se ha convertido en un acto de concreción. Y hace muchísimo tiempo que no hago teatro, pero tenemos algo previsto, Susi Sánchez y yo también. Qué bien. Y es algo que también me apetece. Yo creo que ya simplemente esos espacios son más o menos ruidosos, ¿no? El mundo de la tele es puro ruido. Sí. El cine es una cosita más controlada y el teatro ya es como donde te tomas el té. Lo delicado, lo anglosajón, Totalmente. Lo victoriano. Totalmente. Para ir acabando, me gustaría cerrar nuestra conversación. ¿Dónde se ve Ramón Salazar como persona? ¿En un tiempo, o en un objetivo, en una meta, o en un sueño? Pues mira, yo tengo muy claro, después de haber hecho un periplo por la televisión, entre Élite, Vis a Vis, me he hecho una serie en Inglaterra, que quiero tener el control creativo de lo que haga a partir de ahora. Entonces he creado una productora que se llama La Sierra y es una productora que lo que va a hacer es generar nuestros propios contenidos de tal manera que luego busquemos aliados, bien sean otras productoras, bien sean cadenas o plataformas, pero siempre desde una posición de productor o productor ejecutivo, para que el producto no acabe en manos de otras gentes y se acabe tergiversando. Me ha parecido fantástico explorar todo eso, pero ahora lo que tengo claro de aquí en los próximos 10 años es que los proyectos que yo haga tengo que tener un poder sobre ellos y sobre el resultado final. Eso es lo más importante. Bueno, es muy interesante lo que dices, porque así realmente tu producto va a estar en tus fronteras, en el lugar donde tú quieres que realmente esté. Y eso afecta de manera personal también, es decir, porque... Total. No sufres. Exacto, el estrés de ver que algo, que en lo que has estado trabajando un año se te va de las manos, total, a mí me mata. Y entonces, personalmente, simplemente lo que quiero es trabajar tranquilo, con equipos en los que me sienta súper a gusto y donde todo el mundo esté en la misma sintonía, y eso me haga a mí tener mucha paz. Sí. Antes he utilizado un verbo que me ha parecido, que me lo he llevado a mi memoria, respecto a la creación, que has dicho ceder. Dice, una vez que hago las películas y las cedo, me he sentido identificado, porque haces el libro, lo editas, o cualquier otro producto, lo cedes y ya es como, ya no tienes control, ya está el libro ahí, no tienes ya nada ya no puedes nada que hacer, ya está así, ¿no? Entonces está muy bien lo que dices sobre las fronteras de la creación, porque te permite, pues eso, no sufrir y vivir en paz desde lo que eres como más grande dentro de ti, que es como creador, ¿no? Exacto. Ramón, ha sido un verdadero placer que estés conmigo. Igualmente. Que estés en iba a decir Letramista porque hemos hablado de cultura. En Diversos Plus, un verdadero placer que estés aquí.
Canal Málaga te está muy agradecido porque nos dejes un huequito, aunque ya sé que ahora vives aquí, yo estaba confundido con eso, pero ahora que vives aquí, pero es un honor tenerte con tu trayectoria desde nuestro espacio de creación también y de visibilidad, así con verdadero placer, Ramón, que ha sido un aquí. placer para mí también. Y estaremos muy, muy pendiente de todo esto que haces tan novedoso sobre Torremolinos y la historia de tus padres. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Amigos, amigas, un verdadero placer cada semana aquí, nuestro rato de diversidad, nuestro rato de respeto, Diversos Plus, Canal Málaga Televisión.